El gobierno de México cerró su frontera sur para impedir el paso de migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense. En la reunión que sostuvieron funcionarios de México y Estados Unidos, analizaron la situación en las fronteras e intercambiaron puntos de vista sobre cooperación para lograr una migración ordenada y segura. Para analizar esta situación, le doy la bienvenida a Eunice Rendón, especialista en temas de migración. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo está la frontera sur? Vamos a empezar con la frontera sur. Bueno, en la frontera sur hoy estamos viendo varias cosas que sucedieron esta última semana. Efectivamente, de abril a la fecha han aumentado los flujos migratorios de las personas que viajan desde Centroamérica, particularmente dos tipos de población o perfil: familias que vienen completas o madres con hijos, y menores no acompañados, es decir, niños que viajan solos con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. Y bueno, también vimos esta semana, Leo, el mismo día que se anuncia el tema de las vacunas de AstraZeneca, vimos el despliegue de la Guardia Nacional en ambas fronteras. El propio secretario de la Sedena, en esta semana en la mañanera, identificó algunos de los puntos donde van a estar esta Guardia Nacional y estos dispositivos, tanto en ambas fronteras, ¿no? Él mencionaba que eran poco más de 8,000 miembros de la Guardia Nacional que iban a estar desplegados. Y bueno, también vemos en el sur otra cosa, Leo. Estamos viendo que justo como los migrantes están viendo esta amenaza con la Guardia Nacional o mayor cuidado en la frontera sur, están empezando a irse por caminos de mayor riesgo, incluso tratando de cruzar por el lado de la selva Lacandona, por un poblado que se llama La Técnica. Y ahí, bueno, hay diferentes rutas. Hay una la que caminan también 7 horas hacia Palenque, otra que llega a Nocoxingo, pero bueno, todas ellas con mayores riesgos en términos de los peligros que esto puede poner sobre la mesa para los niños. Ahora, la situación en la frontera norte, en nuestra frontera norte con Estados Unidos, ¿cómo se encuentra, Eunice? Pues en la frontera norte, Leo, también estamos viendo una mayor aglomeración migrante, es decir, en enero, según datos de la patrulla fronteriza, cerca de 74,000 migrantes centroamericanos que intentaron cruzar, o más bien, que cruzaron a territorio estadounidense, fueron detenidos por la propia patrulla fronteriza, mientras que en febrero tuvimos una cifra también alta de más de 100,000 migrantes, y se calcula que va a cerrar marzo con cerca de 120,000 migrantes que cruzaron hacia Estados Unidos. Y otra vez subrayando el tema de los menores no acompañados. También ha aumentado 3 veces, tenemos este año, al menos el mes de febrero, 3 veces la cifra que tuvimos el año pasado. Y bueno, los centros también de atención a estos menores no acompañados pues se han llenado en Estados Unidos. Incluso se habla de la construcción de 3 nuevos centros y de algunas políticas que Biden prometió cambiarían también en estos centros de menores. Ahí también pues esto lo ha aprovechado mucho los republicanos para hacer críticas al gobierno de Biden, y sobre todo para decir que derivado de sus políticas migratorias laxas, pues está haciendo esto un imán para que más gente llegue a Estados Unidos. Y algo muy importante en la frontera norte, yo diría un tema muy relevante que además no parece haber sido discutido el día de ayer con la delegación estadounidense, es el título 42. Vía este título, que significa que por motivos de salud pública el CDC puede determinar qué poblaciones son de riesgo para los estadounidenses, están regresando, al menos de lo que yo pude constatar la semana pasada, desde hace 2 semanas, a cerca de 100 migrantes cada día los arrojan en la frontera, básicamente con México, en el punto de Ciudad Juárez específicamente, y bueno, sin ningún proceso, es decir, violando el debido proceso de estas personas a pasar por alguna corte de inmigración o a solicitar el asilo. Y bueno, ayer Roberta Jacobson fue muy contundente también en este mensaje de no viajen a Estados Unidos si quieren ver su asilo. Incluso Biden también lo decía hace un par de días, revisen desde su país este procedimiento porque no van a ingresar a Estados Unidos. Y bueno, eso me parece que es preocupante para México, porque nos cambiaron de alguna forma el programa de Remain in Mexico, permanece en México, en donde los solicitantes de asilo tenían que esperar de este lado, y que era muy cruel, inhumano y violatorio a los principios y acuerdos internacionales
internacionales, pues ahora tenemos el título 42 en donde nos están dejando estas personas en la frontera, y lo peor, que no hay quien las ayude. Quienes están realmente tomando la tarea, el estado de Chihuahua, las autoridades de migración de Chihuahua los recibieron, les dieron alimento, y luego fueron estas personas, las que no tenían dónde dormir, pues llevadas a los 18 albergues que hay de la sociedad civil, en particular al de Pan de Vida, que Ismael ahí lo lleva de manera muy adecuada y que tiene muchas familias, y bueno, justamente ahí es donde están quedándose, pero sin otra ayuda. Creo que sería un tema importante discutir entre ambos gobiernos para saber cómo se va a atender de forma mucho más humanitaria a estas familias, porque repito, en su mayoría son familias, lo que estamos viendo con niños pequeños. Me queda tiempo para una pregunta más, un minuto, Eunice. Empiezo a leer en la prensa de que cada vez hay más evidencia de que con la crisis económica en México empieza a haber otra vez un incremento de migrantes mexicanos indocumentados a Estados Unidos. ¿Es correcto? Es correcto, Leo, esto lo empezamos a ver, este fenómeno, incluso el año pasado, ya un aumento de los migrantes mexicanos, que como sabes, en los últimos 10 años ha habido en descenso esa tasa, y se hablaba de una tasa cero porque eran más migrantes los que regresaban de los que se iban, pero justo eso está cambiando, y eso creo que es parte con lo que hay que cerrar y entender. Las causas de la migración es la pobreza, la marginación, pero también no debemos olvidar el riesgo a perder la vida en México y en algunos de los países de Centroamérica, que es lo que empuja a las personas también aún con coronavirus, tratar de ingresar a Estados Unidos. Pues te agradezco mucho, Eunice Rendón, como siempre, esta lectura tan correcta, tan razonada y con evidencia empírica de lo que está pasando en las fronteras sur y norte de México. Gracias, Eunice. Muchas gracias a ti, buenas noches. Gracias, bueno, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.